Tenemos que preguntarle cuál es ese significado que tiene ese llamado que han hecho estos 16 congresistas y un senador estadounidense. Hola Jackie, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de hoy mismo. Bueno, mira, ese es el resultado obviamente del lobby que está haciendo Próspera en Estados Unidos. Cuando hay inversionistas americanos que se sienten afectados en sus inversiones, muchas veces recurren a hacer lobby, ya sea de manera directa o a través de empresas que se dedican a eso, para poder acceder a congresistas y a senadores para buscar apoyo político. Lo mismo obviamente debe de hacer el gobierno de Honduras y de hecho lo ha estado haciendo. Las últimas informaciones que yo tuve es que el embajador de Honduras en Estados Unidos había tenido reuniones con varios congresistas y senadores precisamente para poder contarles cuál es la realidad con el tema de las sedes, para poder evitar que hubieran interferencias por parte del gobierno de Estados Unidos. Al final de cuentas, si Estados Unidos considera que sus inversionistas están siendo afectados, pueden haber inclusive sanciones al país y eso es precisamente lo que hay que evitar. ¿Cómo se evita? Pues yendo a Estados Unidos o usando los recursos de la embajada para poder explicar exactamente qué es lo que está pasando y de esa manera hacer un equilibrio con la versión que están llevando los señores de Próspera al Senado y al Congreso de Estados Unidos. Llama la atención que hablan sobre un riesgo de expropiaciones en Honduras. ¿Existe un riesgo de expropiación en este caso? Mira, el problema es que últimamente algunos funcionarios del gobierno se han dedicado a tirar un discurso muy radical y han manifestado públicamente su admiración por los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y eso obviamente le da material entonces a estos lobistas para llegar a decir que en efecto en Honduras existe un riesgo en función de los mensajes que tiran algunos funcionarios. Por eso es que es importantísimo cuidar los mensajes que salen del gobierno y asegurarse que sean mensajes que no puedan ser usados después en contra de nosotros mismos. Porque al final de cuentas esas manifestaciones a favor de países en donde ya han habido expropiaciones a empresas de nacionales de ese país y de extranjeros de múltiples nacionalidades, no solo de Estados Unidos, entonces al generar esos comentarios con esas simpatías, pues obviamente nacen las desconfianzas y nace suficiente material para poder armar un caso hipotético en países amigos. Y mire que también citan a la representante comercial y le piden que protejan los intereses y las inversiones. ¿Con este llamado cree usted que esto pueda ahuyentar las inversiones en nuestro país? Es que mira, las inversiones en el país las están ahuyentando el mismo gobierno. No necesitamos que el gobierno de Estados Unidos haga algo. Más bien el gobierno de Estados Unidos ha estado haciendo un enorme esfuerzo para que vengan inversionistas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tiene todo un esfuerzo sistemático para traer inversiones de Estados Unidos hacia el Triángulo Norte, hacia Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero son los mensajes negativos del mismo gobierno de Honduras los que han ahuyentado esa inversión y por eso es que menos del 10% de toda la inversión que ha traído Kamala Harris al Triángulo Norte ha venido a Honduras. La mayor parte de ese dinero se ha ido a instalar al vecino país de Guatemala. Bueno, también se le consultó al designado presidencial Salvador Narrala al respecto y queremos que usted escuche para que reaccione. Que se pierde el empleo. O sea, estos que están con la carta están diciéndonos, señores, se va a desaparecer totalmente el empleo que hay en Honduras. O sea, visto del punto de vista de un empleado, digamos, si desaparecen las empresas que generan empleo, entonces la gente se muere de hambre, se queda dependiendo únicamente de los 30 millones de dólares diarios que envían nuestros compatriotas y se acentúa el éxodo, la migración hacia los Estados Unidos. O sea, desaparece prácticamente la economía. La economía de Honduras hoy se sustenta en esas pocas empresas que existen y se sustenta en los 30 millones de dólares diarios con los cuales come la gente y más o menos la economía se mantiene estable y no se produce la desvalorización, que fue lo que pasó en Venezuela, que es lo que pasa en Argentina todos los días, que son países que no tienen esa ventaja de ingreso de remesas. En el caso de Venezuela, se convirtió en un país pobre, perdió hasta el petróleo y ahora Venezuela está pidiéndole a Honduras que por favor le pase pisto. Por eso quieren firmar el CAF, para poderle pasar pisto a Venezuela, pasarle pisto a Cuba, porque saben que Honduras es un país rico, pero infortunadamente gobernado siempre por ladrones. Luego de este llamado de estos 16 congresistas, ¿va a actuar rápido Estados Unidos o cómo van a hacer? No, ellos simplemente están poniendo en alerta. De la misma manera que dicen, mire, en este momento le recomendamos a nuestros ciudadanos que no vayan a Honduras, porque corren peligro de que los maten. Entonces ellos están diciendo lo que puede pasar con sus inversiones, porque un inversionista, si en este momento le ponen trabas en Honduras, simplemente se lleva su inversión y empieza a generar empleo en otro país, que puede ser El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, etcétera. Entonces,
¿Cómo nos afecta? Nos afecta porque no tenemos generación de empleo. Al no haber generación de empleo, la gente no come. Y cuando tú no comes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues aquí no puedo comer, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? A China no puedo, porque para ir a China hay que volar 24 horas. Solo en el aire hay que estar 24 horas para ir a la China. No es como hora 45 que demora un viaje de aquí a los Estados Unidos. Ingeniero, ¿qué es lo más recomendable hacer entonces de parte del gobierno? En este momento, lo más recomendable en este momento es cambiar este gobierno, porque este gobierno no es un gobierno con el que está de acuerdo la mayoría. Mire el tema de la fuga de empleos. ¿Qué opina usted, don Pedro Barquero? Totalmente de acuerdo, y eso es lamentable. Mira, ya la inversión extranjera directa se cayó un 36% el primer trimestre de este año. Ya tenemos fábricas que están cerrando en la zona norte del país y esas mismas fábricas están ampliando operaciones y contratando nuevos trabajadores en otros países. Entonces, el problema realmente es aquí, es Honduras, lamentablemente. Y nuevamente, si nosotros no nos aseguramos que salgan los mensajes correctos del gobierno y que salgan las políticas públicas correctas del gobierno, lo que vamos a tener es lo que ya estamos viendo: menos inversión, menos empleo y por lo tanto más pobreza y migración. Así que el llamado es a las autoridades gubernamentales para que recapaciten esas medidas económicas equivocadas que están implementando, porque le están haciendo un enorme daño al pueblo más pobre. Porque al final de cuentas quien paga los platos rotos es el pobre que no tiene trabajo, porque con estas actitudes y estas estrategias equivocadas le dificultan más conseguir trabajo al que no lo tiene, y encima de eso le ponen en riesgo el trabajo al que sí lo tiene. Así es que es urgente que haya un cambio de los mensajes que salen del gobierno, de las estrategias que salen del gobierno en la parte económica, para asegurarnos que realmente Honduras pueda ser atractivo para la inversión y que nos ayuden entonces estos capitales nacionales y extranjeros a generar empleo para poder reducir la pobreza. Es urgente, todavía están a tiempo para recapacitar y todavía pueden hacer mucho. Les quedan 2 años y medio en el gobierno, todavía hay mucho por hacer. Muchas gracias al exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Siempre es un gusto, Jackie. Un abrazo.